¿Qué tal, amigos? Decía un poema, era un niño que soñaba un caballo de cartón, abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Y me estaba acordando de ese poema, creo que de Machado, para, bueno, para justificar de alguna manera que la jornada de hoy, yo particularmente me había hecho la ilusión de que Alejandro Valverde pudiera escribir esa página con la que despedirse de su impresionante trayectoria en la Vuelta Ciclista a España, y no ha sido posible. Bueno, no ha sido posible fundamentalmente porque tampoco se daban las circunstancias para llevar a cabo ese objetivo y probablemente porque Alejandro Valverde, uno de los más grandes de la historia del ciclismo, tiene en su última actuación en la Vuelta a España que echar el resto precisamente para salvaguardar los intereses de su equipo Movistar de cara a la permanencia en la categoría de élite del ciclismo español. A ver, una categoría que se vuelve. Hicimos un vídeo hace mucho tiempo en el sentido de que podía ser, o al menos lo habían pedido, que se ampliase a 20 los equipos y que no hubiera ningún descenso esta temporada. Parece que ahora podrían estar estudiándolo. Las noticias que yo tengo de la reunión de Ginebra de estos últimos días hablan de que no se había vuelto a hablar del tema y que en su día se dijo que no rotundamente, pero las especiales circunstancias que han coincidido en ese punto parece que podrían llevar a presionar a algunos equipos, y entre ellos no está ya tanto Movistar, que parece que saca a flote la cabeza con el rendimiento de Enric Mas o con la victoria de Gonzalo Serrano, precisamente en el finiquitado Tour de Bretaña por la muerte de la reina Isabel. Pero bueno, no íbamos a eso, ¿no? Íbamos a que mientras matemáticamente esté en juego la permanencia, Alejandro Valverde se tiene que sacrificar por el equipo. Y vamos a ver, aunque sea poco balance para su enorme trayectoria, un 12º, un 13º lugar en la carrera, es evidente que si eso aporta puntos a Movistar, será siempre el último servicio a la causa por parte del corredor murciano. Pero más allá de ese detalle, creo que la etapa tampoco invitaba a mucho más. No por el recorrido, que era atractivo, ya lo habíamos comentado, un puerto de segunda categoría que había que subir 2 veces, como por el hecho de que hay un corredor que está demostrando una determinación maravillosa en esta carrera y ha sido el vencedor del día de hoy, Mads Pedersen, cuarta victoria al hilo de esta prueba, ¿no? Cuarta victoria parcial. Y es que él dijo en la salida, vamos a trabajar la victoria, puso a Trek desde el primer momento, y aquella fuga de peregrinos, bueno, bien representada porque había allí un corredor de la categoría de Brendan McNulty, pues no consiguió llegar a buen puerto a pesar de los esfuerzos que se hizo, ¿no? Con el omnipresente Okamika en todas y cada una de las fugas, con el intento de Lawson Craddock de llegar desde atrás, pero bueno, era estéril e inútil desde el primer momento en que Trek Segafredo puso a sus hombres a trabajar y además con absoluta determinación. Se vio que no había nada que hacer en la etapa, y menos aún cuando en el segundo paso por el piélago y ya absorbida la fuga, empezó Bahrein con el propio Mikel Landa a poner un ritmo severo que al menos, si no alejaba a Mads Pedersen, sí lo hacía con otros velocistas puros como Merlier o como Van Poppel, que pueden, o Ackermann, ¿no? Y lo consiguieron. La verdad es que los dos equipos lo consiguieron, que la jornada al final no tuvo ninguna historia, o muy poca historia, a fin de cuentas. Bueno que no hubiera noticias, insisto, como siempre, pero que se produjo el sprint y que ahí los dos hombres que se lo habían currado fueron los que rivalizaron para disputar la victoria de etapa. Así que cuarto triunfo para Mads Pedersen, segunda plaza para Fred Wright, la tercera para Vermeersch. Ahí está la clasificación de los 10 primeros en este embalaje final, que no supo o no supuso nada determinante, por supuesto, de cara a la clasificación general, ni en ningún otro sentido tampoco, ¿verdad? Porque, bueno, existía una cierta preocupación por el estado de salud de Carlos Rodríguez, nuestro flamante campeón de España, que ayer sufrió una aparatosa y dura caída con todo el costado izquierdo dañado, pero se le vio más o menos bien. La jornada invitó a la recuperación, entre comillas, llegó a meta sin mayores sobresaltos y ahí se le vio al final haciendo rodillo también con cierta determinación, porque aparte de ser una práctica común, hay que recordar que mañana tenemos, bueno, cuando hemos dicho lo de mañana, lo se ha alterado, pensando en la jornada de mañana, tenemos una etapa, la madre de todas las batallas, sin lugar a dudas, ¿no? Y es
Fundamentalmente, luego hablaremos también del Mundial, ¿eh? Y de la selección española que será pública el próximo lunes y que adelantábamos hoy en la retransmisión de Eurosport y que nos tiene pendientes y preocupados, como el resto de las carreras también, por ese absurdo tan tremendo que supone que la Unión Ciclista Internacional dé puntos a corredores que van a competir dentro, defendiendo su país, contra equipos que les pueden mandar a segunda división. Es algo absolutamente inconcebible, una verdadera barrabasada, pero bueno, de eso hablamos rápidamente, porque eso ha provocado una selección española a falta de hacerse oficial, en la que pues faltan la inmensa mayoría de los corredores, ¿no? Pero, a ver, vamos a centrarnos en la Vuelta Ciclista a España, que es el objetivo que nos ocupa, y en la Vuelta Ciclista a España, la etapa de mañana concita toda la atención. Que no se me olvide también dar el agradecimiento a Richard Carapaz, porque ayer tuvo un detalle muy bonito. Hoy ha sido un día de simbologías, ¿no? Porque el fallecimiento de la reina Isabel, la reina del Reino Unido y de la Commonwealth, ha sacudido todas las estructuras, ¿no? Y obviamente también en la carrera, donde había muchos corredores ingleses, además del equipo británico de Ineos, han posado, han lucido un brazalete negro en señal de luto. Pues todas esas cosas evidentemente han ocupado también un protagonismo, más al principio de la etapa que ya en el transcurso de la misma. Pero al margen de ese detalle, del día luctuoso que hemos pasado, porque es mucha y grande la veneración y el respeto que se le tiene a una reina que forma parte y que está en el Olimpo de los grandes personajes de la historia de la humanidad. 70 años, ha fallecido ya con 97, gobernando un país con toda la extensión y con todos los países colonizados a su vez. Realmente es una empresa que hay que apreciar y valorar en su justa medida, y como quiera que para los británicos ha sido una pérdida tremenda, por muy esperada que fuese, dada su avanzada edad, pues lógicamente a todas las esferas ha llegado. Decíamos que se suprimió el Tour de Gran Bretaña, pero la Vuelta sigue su marcha. La otra simbología la ha puesto Richard Carapaz. Ayer le dedicó el maillot de líder del Gran Premio de la Montaña a Jay Vine, el corredor australiano que tuvo que retirarse por caída, ¿no? Me llamaba la atención ver hoy a Richard Carapaz sprintando en el puerto del Piélago para, después de haber sido neutralizada la fuga, conseguir esos 5 puntitos. No había más, era un puerto de segunda, pero no por el hecho en sí. Carapaz se ha encontrado con el maillot y me parece perfecto que lo defienda y que lo vaya, como es lógico, a mantener hasta Madrid, que tiene todos los pronunciamientos a su favor. Me llamaba la atención porque recuerdo tiempos pretéritos, ya antiguos, allá por los años 80 o 90, cuando el reinado de la montaña era una gran carrera, era una pretensión, el primer gran objetivo del ciclismo colombiano. Luego ya fue creciendo, apareció otra estirpe de corredores mucho más completos, y parece como que el maillot de la montaña, tan prestigioso para los escarabajos, para los escaladores colombianos o latinoamericanos en este caso, ha pasado a un segundo plano. Y estaba recordando que es verdad que en 2000, me van a virar los años, 2013 y 2014, o 14 y 15, Nairo ganó la montaña del Tour y Julián Redondo ganó la del Giro. Y ya han pasado unos años, pero es que hay que remontarse hasta el año, 2 años seguidos, 2003 y 2004, de eso sí lo recuerdo bien, cuando Félix Cárdenas ganó el Gran Premio de la Montaña de la Vuelta Ciclista a España. Corría entonces en un modesto equipo español que era La Barca, ¿no? el Café Baqué, La Barca, con Mínguez precisamente de Factotum. Bueno, pues me llamaba hoy la atención, ¿no? Digo, en otro tiempo, cuando Lucho ya por los 90 consiguió la victoria, cuando vestía el maillot de los lunares rojos en el Tour de Francia, era una gran gesta ganar el Gran Premio de la Montaña. A los españoles nos ocurrió también en los años 60 y 70, no os vayáis a pensar. Pero habla bien, ¿no?, de la evolución que el ciclismo ha ido sufriendo en estos países y cómo al final sale el corredor completo. Y ya hubo una transición con muchos corredores en España, con algún corredor tipo Santi Botero, campeón del mundo contra el crono en Colombia, y ahora ya el ciclista completo no es el ciclista que, entre comillas y con perdón, pierde el tiempo o las energías ganando una camiseta de lunares, ¿no? Es un corredor que aspira a ganar las grandes vueltas. Y como Carapaz es verdad que se ha quedado sin ninguna opción, lamentablemente, porque estaba en una magnífica edición para haber conseguido ese objetivo, pues el botín que va logrando con las 2 victorias de etapa, con el premio de la montaña, con lo que puede hacer incluso en la jornada de mañana,
pues le va a redimir de la decepción que en un principio haya podido suponer que no haya estado en la pelea final, que a mí me hubiera gustado, porque siempre me ha parecido un corredor tan valiente, tan agresivo, tan atacante, que le daba muchas opciones de que ganase esta Vuelta Ciclista a España. Pero lo que pudo haber sido y no fue, solo sirve para el lamento, ¿no?, y el llanto. Así que miramos hacia adelante con Carapaz curiosamente ataviado de ese maillot de los lugares azules, de Faralaes, que decimos aquí porque es muy andaluz, y nos centramos en la etapa de mañana. Centramos en la etapa de mañana porque es la madre de todas las batallas. Una etapa que sale desde Moralzarzal, en la sierra de Guadarrama, que une las provincias de Madrid y de Segovia, también las comunidades de Madrid y de Castilla y León, y que afronta de entrada el ascenso al puerto de Navacerrada muy duro, 10 kilómetros de ascenso, una pendiente del 7% que llega a alcanzar el 13% en algunos momentos, y en resumidas cuentas, para abrir boca, el escenario en el que se tiene que formalizar sí o sí una fuga importante y con corredores notables, con los patricios de la carrera. Después un tránsito adentrándonos en Segovia por el puerto de Navafría de segunda y el de Canencia de segunda, para volver a entrar por Miraflores de la Sierra en el puerto de la Morcuera. Escenario de hermosas y espectaculares batallas, puerto de primera categoría que también tiene prácticamente 10 kilómetros, un kilómetro final muy duro también, y una pendiente media del 7%, viene después de 3 puertos anteriores y va a hacer mucho daño. Y por si fuera poco, la ascensión a Cotos, que es el remate, que es un poco la puntilla, 10 kilómetros, con una pendiente media del 7%, también estamos sobrevolando siempre los 1.800 metros de altitud, lo que quiere decir que en efecto es una exigencia permanente a lo largo de todo ese recorrido que va a provocar un desgaste que lleva implícito el hecho de que haya una fuga importante desde el principio y que haya que ir a 1000 para coger esa fuga, porque van a querer estar todos los buenos, ¿no?, los que van a ganar etapa, e incluso esos que se van a infiltrar y que estando séptimos al 12 o al 15 en la general intenten progresar o entrar en el top 10. Esa batalla va a ser hermosa, pero va a marcar y a condicionar bastante el rumbo de los acontecimientos. Cuando llegue la Morcuera hablaremos de palabras mayores. Y es la madre de todas las batallas porque es la última gran opción y porque esta sierra de Guadarrama, sierra madrileña y sierra segoviana, esta sierra ha sido escenario de grandes gestas y de grandes batallas. La primera vez que uno modestamente lo descubrió fue en el año 1980, cuando Faustino Rupérez tenía prácticamente la victoria al alcance de su mano. Era la penúltima etapa también y lo pasó francamente mal para conseguir una victoria que además significó el inicio del despegue, de la resurrección del ciclismo español. Más reciente, aunque lejano en el tiempo, está aquella Vuelta de 1995 ganada por Perico Delgado. Sucedieron tantas cosas en aquella etapa, una cabalgada fantástica de Perico, que estaba sexto en la clasificación general y que estaba, yo que sé, a 6 minutos o 7, que se apoyó en Pepe Recio, otro corredor catalán que corría en el equipo Kelme, y estando tan lejos Perico Delgado, consiguió arrebatarle el maillot de líder a David Millar, que era entonces corredor de la Peugeot y que hoy es la célebre Philippa York, analista porque cambió de sexo. Analista, ciclista y además con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, aquella carrera fue de las cosas más increíbles que yo he vivido, porque es verdad que el ataque de Perico fue espectacular, que el cambio brusco, pero también es verdad que sucedieron cosas que son imposibles de relatar. Que una cadena de radio, como estábamos transmitiendo la carrera, impidiese prácticamente, en aras a llevar a Perico Delgado al triunfo, impidiese que el resto de los equipos que estaban defendiéndose allí su cocido, Pacho Rodríguez, colombiano, de Zor, del equipo de Mínguez, que estaba tan solo 10 segundos en la general, no se pudo mover. Y en el caso del equipo Teca pasó 3/4 de lo mismo. Nadie se quiso mover porque hubiera sido herejía, ¿no?, que algún equipo español hubiera ayudado a David Millar a neutralizar la fuga de Perico Delgado. Una cosa rocambolesca, por no decir kafkiana, pero en absoluto, que esto en absoluto signifique merma de la formidable cabalgada de Perico Delgado para conseguir aquella victoria de la Vuelta del 95. Y la Morcuera volvió a ser escenario muchos años después, bueno, muchos años, ¿no?, 20 años después, muchos son, en 2015, cuando Tom Dumoulin se había erigido en la gran sorpresa, entre comillas, porque ya mostró unas condiciones bárbaras de contrarrelojista, se presentó de líder en esta penúltima etapa y enfrente estaba un equipo Astana poderosísimo entonces,
que movió muy bien sus fichas, con Luis León Sánchez, con Mikel Landa, que hizo una ascensión final tremenda a la Morcuera en beneficio de su líder Fabio Aru, hasta que consiguió descolgar, casi coronando. Consiguió, bueno, un poquito antes, consiguió descolgar a Tondo Moulin y se le fue la Vuelta Ciclista a España, que tenía prácticamente controlada hasta el último puerto de esa etapa de la Sierra. Quiere decirse que es verdad que en ocasiones no ha habido grandes consecuencias, pero la batalla siempre amenaza y el escenario es el que es. Y el paisaje lo analizaremos después de la batalla que se presume se va a liberar mañana, insisto, en la penúltima y ya definitiva etapa. Eso es lo que va precisamente a animar a tantos aspirantes, ¿no? Que ya no quedan más oportunidades de conseguir al menos una victoria parcial o de revertir los puestos en la clasificación, o como en el caso de Ayuso, de Carlos Rodríguez, de López, de Almeida, pelear por la tercera plaza del podium, que está abierta todavía a cualquier expectativa. No digo con esto en absoluto que no está abierta la expectativa de la pelea por la clasificación absoluta. Hemos visto a Renko palidecer y flaquear en algún momento determinado. Es verdad que tendría que haber una gran ofensiva, es verdad que no tendría que tener ayudas de otros equipos que defiendan a la vez sus intereses, que eso muchas veces es casi inevitable, y me da la sensación de que va a ser la baza que garantice fundamentalmente la victoria de Renko Evenepoel, ¿no? Saber que ahí pues siempre va a haber alguien ante ataques de corredores más o menos peligrosos defendiendo su posición en la clasificación general cuando llegue el momento de la verdad. Pero antes habrá llanto y crujir de dientes, tensiones y emociones que no nos queremos perder. No quiero que se haga demasiado larga la entrega, pero quería para los aficionados españoles fundamentalmente centrar el foco en lo que ha ocurrido con la selección. Todavía no es oficial, pero definitivamente no ha ocurrido solo aquí, sino en la inmensa mayoría de los países emergentes y los países que mandan en el ciclismo europeo. Impedir que muchos de los corredores importantes estén en el campeonato del mundo. Es inconcebible que la Unión Ciclista Internacional conceda puntos para equipos, puntos todavía. También es discutible incluso, porque va a haber corredores al defender a un país que tienen que trabajar para otros. Es decir, tienes que trabajar para tu enemigo. Viene en tu clasificación individual, viene la clasificación por equipos que te puede condenar a la segunda división. Es un quilombo imposible de entender. No sé quién en la UCI ha estado un año dormido sin contemplar esta circunstancia, que ya estaba vigente antes, pero que claro, ha cobrado un vigor especial ahora que la gente ya definitivamente en el tercer año del trienio se está jugando el cocido para perder la categoría. Total, Movistar ha prohibido terminantemente a sus corredores que vayan, Ineos ha hecho lo propio con unos cuantos, entre ellos Carlos Rodríguez, Pidcock y compañía. Muchos equipos impiden a sus corredores disputar el Mundial porque los quieren tener aquí. Primero, no ayudar a compañeros que son rivales, y de paso tenerlos en las carreras como estas que se están disputando en Canadá o en las venideras, que tampoco se detiene el calendario, ¿no? Y en ese sentido la selección española bastante es que ha contado con el plácet por parte de la UAE para llevar a Juan Ayuso y a Carlos Soler. Son dos corredores muy importantes que representan perfectamente, ¿no?, a Marc Soler, que representan perfectamente el potencial del ciclismo español y sobre todo la gran condición que han exhibido en esta vuelta. Pero no va prácticamente nadie más y el seleccionador ha tenido que elegir entre... Tampoco Cofidis deja a sus hombres porque está igualmente implicado, ¿no? Ha tenido que elegir entre corredores de los equipos modestos, así que la lista la van a completar dos corredores del Ken Pharma, que son Roger Adrià y Urco Berrade, el navarro. La van a contemplar y a completar dos corredores del equipo de Euskaltel, que son Xavier Miquel Azparren y Gozón Martín. Y la va a completar Jesús Azquerra, corredor burgalés que se iba a casar en esas fechas y que ha tenido que posponer la boda, con todo lo que ello conlleva, y la va a completar Edu Prades, el corredor del equipo del Caja Rural. Corredores modestos en algunos casos, gente joven con ilusiones y expectativas en otros. Se estaba esperando ayer Lazcano, el único que podía Movistar dejarlo ahí pendiente. Todavía hay una duda en ese sentido, pero parece poco probable su presencia. Sería el encargado de lidiar también la prueba contrarreloj, que en su defecto se le va a atribuir a Xavier Miquel Azparren. Ese es el equipo español que va a estar el próximo día 8, en el caso individual, disputando la crono, el día 18, perdón, y el día 25 disputando la prueba en línea de un campeonato del mundo que es un campeonato del mundo de ciclismo. Palabras mayores, y que sin embargo la propia UCI, disparándose efectivamente un tiro en el pie, ha condenado de una manera inadmisible e intolerable. Así que lo que hay,
Y como lo que hay que resignarse y esperar a que se tomen las medidas oportunas para evitar este tipo de situaciones absurdas y ridículas. Mañana más. Disfrutad del ciclismo.